Gálatas capítulo número 1 y verso 6. Vamos a leer la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, te damos gracias. En esta tarde queremos agradecerte por esta porción bíblica, oh Dios. Mas te ruego, Padre bendito, que seas tú hablando a través de mis labios. Que tú nos envíes tu palabra desde lo más infinito del cielo y la pongas en mi boca. Para que tu palabra pueda llegar hasta donde tú quieres que llegue, Dios mío. Que esta palabra llegue, Padre Celestial, hasta donde tú quieres. En el nombre poderoso de Jesús, habla a tu pueblo. Habla a tus hijos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre amado, por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo. A tu nombre sea la gloria, oh Jehová Dios de los ejércitos, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Uno de los grandes problemas que tenemos actuales, hermanos, dentro del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es uno de los problemas que el apóstol Pablo detectó cuando él predicaba el evangelio de Jesucristo. Desde tiempos antiguos, amados hermanos, el evangelio de Jesucristo muchos lo han torcido, y lo han torcido a su manera, haciendo cosas fuera de las sagradas escrituras, hermanos, haciendo cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Y de eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque dice la palabra, Pablo decía a los Gálatas: estoy maravillado. Pablo les quería decir: estoy sorprendido. ¿Cómo es posible que ustedes estén predicando otro tipo de evangelio? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, mire. Para seguir un evangelio diferente. Y usted tiene que estar bien atento, hermano, hermana. Recuerde que el trigo y la cizaña se parecen. Hemos hablado muchas veces del trigo y la cizaña, hermanos, que son dos siembras que se parecen, pero que se distinguen a la hora de dar sus frutos. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo decía a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dijo Pablo, no que haya otro, es que no hay otro evangelio. El evangelio de Jesucristo es único.
Porque el Evangelio de Jesucristo tiene un fin y un mismo propósito de salvar las almas y de llevarlas a la patria celestial, amados hermanos. Pero el Evangelio de Jesucristo se conoce. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo. Y cuando alguien quiere pervertir el Evangelio de Jesucristo, hermanos, se sale de las Sagradas Escrituras. Cuando alguien quiere pervertir el Evangelio de Jesucristo, se sale del orden bíblico, haciendo cosas que no van conforme al cristianismo de Jesucristo, hermanos. ¿Cómo es posible que reciban a Cristo en su corazón, que le entreguen a Cristo en su corazón, pero que se aparten de las enseñanzas de Jesucristo? Es otra cosa. Y Pablo decía: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo. Mire, en el tiempo de Pablo ya había gente que recibía a Jesús en su corazón, pero que no pretendía hacer el Evangelio de Cristo y de llevarlo conforme Cristo nos ordenó, sino llevarlo de otra manera, hermanos. Llevarlo no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a voluntad humana. Mas si algún nosotros, pero dése cuenta lo que dice la palabra, el versículo 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mas si aún nosotros, o un ángel, quiere decir que puede descender un ángel y visitar a alguien y confundirlo. Pero si se presenta un ángel para confundir a alguien que ha recibido a Cristo en su corazón, amados hermanos, ese ángel no proviene de Dios. Quiere decir, hermanos, que se pueden involucrar ángeles en la iglesia de Jesucristo y van a buscar a aquellos que no se someten a la voluntad de Cristo, sino que buscan sus propios gustos y hacer lo que ellos quieren. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, lo que Pablo está diciendo, nosotros tenemos que cuidarnos también. Aleluya. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, hermanos, lo que nos dice ahí que tenemos que tener bien abiertos los ojos espirituales para ver si ese evangelio es el de Jesucristo o no lo es. Porque puede descender un ángel de parte no de Dios, sino de parte del mismo diablo. Recuerde que el Satanás se disfraza como ángel de luz, pero él solamente se disfraza porque él no es luz, él es tinieblas. Y a muchos que no se someten a la voluntad de Cristo los puede confundir y engañar, hermanos. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema quiere decir sea maldito, hermanos. Hay maldición, hay condenación para aquel que predica un evangelio diferente. Porque Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Amados hermanos, los apóstoles salieron predicando el evangelio por todas partes. Pero si vamos al libro de los Hechos y estudiamos y vemos todo lo que, de qué manera se condujeron los discípulos, nos vamos a dar cuenta que ellos siguieron el mismo rumbo, el mismo evangelio, las mismas enseñanzas de Cristo Jesús, sin salirse del propósito de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, aquí es donde muchos, cuando no están metidos, amados hermanos, bien con Dios y no le piden el discernimiento a Dios, cuando no le piden a Dios que les dé discernimiento de espíritu, amados hermanos, pueden creer a cualquier espíritu y a cualquier ángel. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, se cuenta cómo Satanás puede confundir al creyente, al Hijo de Dios, dándole un evangelio que no es el de Cristo. Y usted dirá, bueno, pero ahí dice iglesia evangélica, podrá decir iglesia evangélica. Pero si están haciendo cosas fuera del orden bíblico, están predicando un evangelio diferente. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ese es el peligro, hermanos. El por qué Pablo le recomendaba a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a aquellos que te escuchan, aquellos que te oyeren, dice el apóstol Pablo. La recomendación que Pablo le daba tanto a Timoteo: te encargo, Timoteo, que tengas cuidado de ti mismo y de la doctrina que vas a enseñar. Porque muchos hermanos piensan que es nada más de pararse atrás de un púlpito y de hablar lo que yo quiero y de hacer lo que yo quiero, sin preguntarle a Dios, amados hermanos, si las cosas que yo estoy haciendo están agradando a Él o me estoy saliendo del orden de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, es terrible. Es terrible ir, amados hermanos, a una casa de oración que supuestamente es cristiana, que supuestamente es pueblo de Dios, pero empiezan a hacer cosas que no son del agrado de Dios, empiezan a hacer cosas que no están conforme a la palabra de Dios, y el que hace cosas que no están conforme a la palabra de Dios es un evangelio antibíblico. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, hay quienes andan predicando diferente evangelio, hermanos. Hay quienes andan predicando diferente evangelio, amados hermanos. Y aquel pueblo de Dios, aquellos cristianos que no leen la Biblia, hermanos, fácilmente les enredan, fácilmente les envuelven. Aquel siervo de Dios que no le pide al Señor el discernimiento del Espíritu, fácilmente lo envuelven, fácilmente lo engañan, fácilmente lo confunden. Hermanos, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, decía el apóstol Pablo: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es que es peligroso, hermanos, predicar un evangelio que no va conforme
a la voluntad de Dios, que no va conforme a los planes de Cristo, a la voluntad divina de Dios. ¿Y por qué le digo esto, hermanos? Porque hay pastores y pastoras, evangelistas, cristianos, que andan predicando el evangelio, amados hermanos, pero que todavía consultan a los muertos, que todavía consultan a los muertos, hermanos, que todavía invocan a espíritus del más allá, predicando el evangelio torcido, hermanos, fuera, que se salgan del orden bíblico. Dando profecías que no son conforme a la Biblia, sino profecías que muchas veces son para la destrucción espiritual del pueblo de Dios, hermanos. Y de eso hay que tener cuidado. Usted ha oído que por ahí andan uno que dice que es cristiano, que es pastor, pero dice: hoy les traigo el chicle ungido, hermanos. Con este chicle usted se va a sanar, con este chicle usted se va a curar, amados, porque este chicle está bien ungido. Pero ungido ¿de qué? De dulce tal vez, porque de Dios no tiene nada. Dios no usó cosas materiales, amados hermanos, para repartir el evangelio de misericordia. Algunos, amados hermanos, vayan a los cristianos con aceite, con botellas de aceite, se las echan en el pelo y como que los estuvieran bañando con el aceite, hermanos, empapándolos, mojándolos completamente de aceite. ¿Dónde está la Biblia que los apóstoles hicieron cosas así? Qué terrible, hermanos. Algunos, amados hermanos, empiezan a lanzar pelotas dentro de la casa de Dios. Otros se disfrazan, hermanos, hasta del chapulín colorado se disfrazan, hermanos, en la casa de Dios. Se disfrazan del Chavo del Ocho. Y cuántas cosas del mundo las meten a la casa de Dios, hermanos. Las meten al evangelio. Cuando el apóstol Pablo dice: si alguno os predica diferente evangelio del que os hemos recibido, se anatema. Dese cuenta que por ahí andan otros que agarran su saco y empiezan a aventar el saco a la gente. Ni que si el saco golpea a un miembro, empieza a temblar, hermanos, a ver de frío, a ver de qué, pero ellos dicen que es la unción. Y así le empiezan a tirar el saco a la gente, hermanos, a modo de que le caiga. Algunos se han atrevido, algunos evangelistas, algunos pastores se han atrevido a quitarse el zapato y aventarse a la gente para que reciban el poder de Dios. Qué confundidos están los pobres. ¿Cuándo Cristo hizo algo así? ¿Cuándo los apóstoles hicieron algo así? Hermanos, ahora hay evangelistas y pastores, amados hermanos, que ya no imponen las manos en los enfermos, en aquellos que quieren ministrar. Ahora, hermanos, les ponen el pie en la frente. Un evangelio diferente, hermanos, evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. ¿Dónde dice eso? Hermanos, como antes hemos dicho, también os repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el
hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, mire. ¿Sabe por qué la gente hace estas cosas? Porque quieren ser ellos vistos, quieren ser ellos afamados, amados hermanos. Quieren que la gloria se las den a ellos y no a Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Es que no se trata de agradar, amados hermanos, a los hombres. Se trata de darles la palabra del Señor. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hoy en día, hermanos, tantas iglesias donde ahí van las señoritas, hermanos, con sus trajes brillosos, amados hermanos, que ya me lo dejan ciego a uno con esos trajes que hacen. Y empiezan a practicar una danza, amados hermanos, que supuestamente es para Dios, amados hermanos, pero ya no lo están haciendo para Dios, lo están haciendo, amados hermanos, para entretener a la iglesia, para entretener al pueblo, porque esos ya son actos, amados hermanos, son show, los que están haciendo al frente del púlpito, amados hermanos, llamando la atención, y ya el pueblo no se mete en la presencia de Dios por ver cómo danzan las danzarinas. Ya no se meten en la presencia de Dios, porque ya no llega a alabar a Dios, sino a ver a las muchachas que están danzando enfrente. Van a hacer las muecas de un lado para otro, con sus panderetos, con sus pañuelos, y ya no van a adorar a Dios, sino a ver todo aquel teatro que están haciendo. ¿Cuándo hicieron los discípulos eso, hermanos? ¿Cuándo lo hicieron los discípulos? Cuando el pastor no está preparado, cuando el evangelista no está preparado, cuando los hermanos no están preparados, fácilmente los confunden, hermanos. Porque recuerden lo que leímos acá, más aún nosotros, un ángel del cielo. Quiere decir que puede aparecer un ángel del cielo y confundir al siervo de Dios y decirle que va de parte de Dios cuando no va de parte de Dios. Si a Cristo nos dejó establecido todo el reglamento, hermanos. Y a Cristo nos dejó establecido todo el reglamento, el evangelio, cómo predicarlo y enseñarlo, hermanos. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y por eso tantas iglesias, amados hermanos, haciendo obras de teatro dentro de las casas de oración, amados hermanos. ¿Pero qué lo hacen? Porque quieren llamar la atención del pueblo, porque quieren entretener al pueblo. Al pueblo hay que predicar la palabra como el Señor nos manda, amados hermanos, que tenemos que prepararnos en paz y en santidad, amados hermanos, para que podamos entrar a la patria celestial. Muchos pastores pueden caer confundidos, hermanos. Miren lo que dice la palabra acá. Vamos a ir adelantito. Gloria a Jesús. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 3. No sé si la luz de la calle está encendida o está apagada. Bueno, entonces ya no miro mucho. Gloria a Jesús. Los años pesan, hermanos. Aleluya. Dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. ¿Lo tenemos? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando
fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente, que no enseñen diferente doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo nuevamente, como te rogué que te quedases en Éfeso, porque Pablo se dio cuenta que en Éfeso ya andaba otro grupito enseñando una doctrina distinta, diferente al Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo le ruega nuevamente a Timoteo, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, ni presten atención a fábulas. Fábulas quiere decir leyenda o mitos, cosas que no existen. Una leyenda, un mito es algo que no existe, hermanos. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Las genealogías quiere decir procedencia de apellidos o de un individuo. Esas son las genealogías. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, que no anden predicando otra cosa, que no anden predicando cosas que están fuera del orden. Pero muchos dicen, hay pastores que dicen, bueno, es que a mí Dios me habló. Hermanos, cuando han escuchado la voz de alguien que les habló y los está sacando fuera de la Biblia, hermanos, eso ya no viene de Dios. Miren lo que dice vamos adelantito. Gloria a Jesús. Primera de Juan. Se sabe que primera, tercera y de Juan están antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo número 4. Entonces, hermanos, el pastor tiene que estar atento a lo que sucede, hermanos, a su alrededor. El pastor tiene que estar atento a lo que está pasando a su alrededor cuando ciertamente visita otros lugares, hermanos, donde supuestamente están predicando el Evangelio de Cristo. Uno tiene que estar bien puesto, los pies en la tierra, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y con el discernimiento que el Señor nos ha dado. Primera de Juan, capítulo 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos espíritus está mencionando? Probad los espíritus. Espíritus quiere decir muchos. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se da cuenta? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto quiere decir, hermanos, que tenemos que estar atentos. Atentos, hermanos, como hijos, como siervos de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu. Quiere decir, hermanos, que no solamente el Espíritu Santo se mueve en la iglesia. No solamente el Espíritu Santo se mueve en la iglesia. Cuando aquel pueblo no está preparado, hermanos, si el pastor no está preparado, puede visitarlo otro espíritu que no es el de Dios y sacarlo de las cosas de Dios. Y empiezan a practicar cosas que no van conforme a las Sagradas Escrituras. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es terrible, hermanos. Terrible, hermanos. ¿Y por qué se lo digo, hermanos? Porque le voy a decir algo que Dios quiere que lo saque a la luz, hermanos.
Quizás nunca más nos vuelvan a invitar como tú a cantar a ese lugar. No importa, hermanos. El Señor es quien nos abre las puertas y Él nos lleva por donde Él quiere. Pero también cuando el Señor quiere sacar las cosas a luz, las saca a través de la palabra de Dios. Hermanos, en la última vigilia que estuvimos, todo transcurrió tan tranquilamente. Hermanos, nosotros hemos ministrado alabanza donde el poder de Dios se mueve, donde hemos experimentado el poder y la presencia de Dios. Cantamos, amados hermanos, alabanza tradicional, coros tradicionales, amados hermanos, ministrando la alabanza. Transcurrió el tiempo y aquel pueblo no sintió nada. Le invitaron, amados, a un ministro de alabanza que cantó alabanza de júbilo, alabanza donde la presencia de Dios tenía que fluir, tenía que llenarse aquel pueblo de la presencia de Dios y tenía que descender el fuego del Espíritu Santo. Sin embargo, no pasó nada tampoco. Y el pastor, el cual Dios mandó a predicar la palabra, habló un mensaje acerca del orden de la iglesia. Que Dios es un Dios de orden, hermanos. Que Dios es un Dios de orden. Y Dios les estaba hablando. Pero cuando aquel pueblo está cegado por espíritus que no son de Dios, creen que Dios está ahí, hermanos, no pueden ver lo que Satanás hace. Por eso dice la Biblia, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Nosotros sabemos cómo es una profecía que viene de parte de Dios, pero Dios nunca va a hablar, hermanos, como que Dios mismo estuviera metido en la persona, dando órdenes supuestamente al pueblo, como que Dios mismo está encarnado en la persona. Dios solo en que tomó forma de hombre una vez y lo hizo a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo es que Dios tomó forma de hombre y se hizo presente como hombre entre nosotros. Mas ahora, hermanos, la profecía es distinta, porque Dios le da el mensaje a la profetisa, al profetizo les da el mensaje, y ese hombre, esa mujer habla de parte de Dios. Pero nunca, hermanos, Dios se va a infiltrar en el cuerpo de cada persona para hacerse presente ahí, hermanos. Hay que tener cuidado de eso. Por eso dice la Biblia, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es terrible, hermanos, porque estas iglesias no tienen altares como los que usa la iglesia evangélica. No tiene púlpito como usted ve acá, ni plataforma como esta. Toda iglesia cristiana evangélica, sea la denominación de la que sea, tiene su plataforma, su púlpito, que es el altar del Señor. Pero estas iglesias, hermanos, solamente tienen el montón de flores ahí. Y tienen una gran corona como de oro, yo no sé de qué material es, pero es de corona de plata, de dorada que tienen ahí entre las flores. Una gran coronona como la que le ponen los amigos católicos a la Virgen María que ellos adoran. Algo así, tienen una gran coronona, hermanos. ¿Y sabe cuál es el otro problema?
siempre que pasan, dice, yo me reconcilio con Padre, Hijo y Espíritu Santo y con cada uno de ustedes y les ruego que me perdonen. Y si alguno es ofendido, le ruego que me perdone. La Biblia dice que si alguno dice que no peca, tal es mentiroso. Hermanos, pero se agarra como un rezo, hermanos. Todo el que pasa hace lo mismo. Hermano, le ruego que si he ofendido a alguien, te ruego que me perdone. Yo me reconcilio con Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicen, hermanos. Pero eso ya es por costumbre, hermanos. Eso ya es una costumbre que sale de aquel pueblo. Eso ya no nace del corazón. Eso ya es costumbre. Y las costumbres no van con el Evangelio de Cristo. Otra cosa, hermanos, que tienen, amados hermanos, también por costumbre recitar el Salmo 91, hermanos. Siempre lo están recitando, lo están diciendo, lo están haciéndolo como un rezo, siempre en todas estas iglesias. Haciéndolo como un rezo. Entonces, amados hermanos, el problema está acá, hermanos, que el pastor dijo: no vayan a grabar lo que va a acontecer, porque que lo miremos grabando, ya di órdenes a los diáconos que vayan y le arrebaten el teléfono. Mi hermano, no se gozaron en los coros, no se gozaron en la alabanza del ministro, no se llenaron de Dios para hacer lo que ellos querían hacer después. Un relajo, hermanos. Un relajo, hermanos, el cual hicieron. Donde tenían ese altar, había una baranda, hermanos, pero ahí tenían un baño, hermanos, lleno de uvas. En el cual, amados hermanos, Dios ya les había hablado que Él es un Dios de orden. Y empiezan con todo el desorden. Ya nadie grabó porque lo prohibieron. Hermanos, y empieza aquel supuesto pastor, hermanos, a brincar supuestamente en el espíritu, a brincar dentro de las uvas, hermanos. Se quitó los calcetines, se quitó los zapatos y empezó a lanzar dentro de esas uvas, a pisotearlas, a deshacerlas. Se mojó el pantalón, hermanos, hasta acá, que cuando se salió todo, el piso estaba mojado de jugo de uva. El problema es de que después se metió otro, hermanos, se quitó los calcetines, se quitó los zapatos y se metió a pisotear también las uvas. Ahí, hermanos, luego vinieron con un tercero. A ese tercero le fueron a quitar los calcetines, los zapatos y lo metieron a que brincara dentro de aquellas uvas a deshacerlas, hermanos. El problema es, amados hermanos, como todo acá, aquellos estaban cantando ya con sus ojos cerrados hasta los pastores de la misión de ellos, porque esta misión vino de San Salvador, hermanos. Hermanos, empezaron a pisotear las uvas y después se levanta la mujer que supuestamente era Dios, hermanos, hablando por ella, diciéndole a los pastores que se acercaran al frente porque tenían que beber del vino. Hermanos, ¿cuál fue la sorpresa? Yo ya me había identificado como pastor cuando yo llegué a ese lugar. Y cuando se reúnen todos los pastores de esa misión al frente, les sirven de ese jugo, de uva que habían pisoteado y se los dan a beber a los pastores. Hermanos, eso era repugnante, algo que a mí, hermanos, quizás ya me tenía molesto. Porque esas cosas, amados hermanos, se salen de lo que es el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Vaya eso, pero empezaron con aquel su desorden, amados hermanos. De debajo de las flores empezaron a sacar sandías y melones, hermanos, y las empiezan a tirar dentro del pueblo de Dios, a tal
su bebecito en brazos, que le pasó rozando la sandía la cabecita al bebecito. Hermanos, qué desorden, hermanos. Un siervo de Dios no hace esos desórdenes. Le pasó rozando, hermanos. Luego sacaron, amados hermanos, un racimo de bananos. Se le fueron a poner a una hermana encima en el hombro. Luego sacaron un racimo de plátanos. Se le pusieron a otro varón en el hombro. Sacaban una ropa de frijol, una ropa de maíz, una ropa de arroz. Y todos se le iban a poner al hombro a la gente, hermanos. Pero eso no es nada. Cuando iba el pastor con un melón, de pronto se le acercan otros dos a querérselo jalonear. Ya estaban casi como peleando. Y decían, pelea por tu bendición, pelea por tu bendición. ¿Qué es eso, hermanos? Esas cosas no son de Dios, hermanos. Esas cosas no son de Dios. Por eso dice la Biblia, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso quiere decir, hermanos, que no todo es de Dios. De plano se quedaron viendo que yo no quise pasar porque fui el único que no pasó. Hermanos, Dios me tuvo alerta. Eso es terrible, hermanos. Eso es terrible, hermanos. Como después, ya por ahí por la mañana, seguían con sus desórdenes. Y el pastor empieza a golpearle el pecho a un joven gordito. Y se oían las grandes manotazos que le pegaba, como que él era Dios, reprendiendo al joven. Dios no actúa así, hermanos. No actúa así. Busquemos cómo Dios actuó en la Biblia, hermanos. La Biblia es la que nos enseña cómo Dios ha actuado siempre. Por eso, amados hermanos, le decía el apóstol Pablo que si alguno predica otro evangelio, sea anatema. Y de eso hay que tener cuidado, hermanos. Quizás nunca más nos vuelvan a invitar ahí, no importa. Pero tenemos que decir la verdad del evangelio de Jesucristo, hermanos, porque para eso el Señor nos llamó, para predicar la palabra de Dios. Vamos a agradecerle a Dios, hermanos, por esta palabra. Si lo contara tantas, todo lo que pasó hoy, hermanos, no terminamos, nos alargamos más. Pero es suficiente con lo que yo le conté, hermanos. Que hay que tener cuidado de qué clase de evangelio nos predican y de qué manera se manifiestan espíritus que se hacen pasar por Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas de una y de mil maneras. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bendito. Yo te ruego que nos ayudes a seguir adelante predicando tu palabra. Que seas tú, Señor, llenando siempre nuestras vidas de tu presencia y de tu misericordia. Llénanos, Padre, Señor, de tu bondad. Llénanos, Padre, Señor, de tu presencia. Gracias te damos por esta palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Bendice a mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta palabra, la cual nos has dado en esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén, Señor, y amén.